idiotos y sus aparatos podcast. Episodio 25. Acta Europea de Accesibilidad, avance real o promesa vacía. Bueno, Ricardo, pues hoy tenemos un tema muy nuestro, ¿no? Hombre, uno de los temas más importantes que podemos tener, que es temas de accesibilidad a bienes, servicios y productos. Eso es, porque además la legislación al respecto últimamente está a tope con todo esto y sobre todo porque además viene desde Europa, que parecen palabras mayores, ¿no? Aunque la legislación en estos temas siempre ha estado ahí, siempre ha estado intentando empujar, pero bueno, por unas cosas o por otras pues no había mucha suerte y ahora parece que viene desde Europa. Sí, porque un poco quien llevaba el liderazgo era la sección 508 de la legislación americana, que siempre hablábamos con mucha envidia de ella, ¿no? Que era para los productos que sacaba a concurso las entidades públicas y administración americana, de donde tenía que primar ante todo la accesibilidad de cualquier servicio, bien o producto sobre otra. Y ante dos productos del mismo tipo, el que fuera más accesible sería el que tendría que adquirir la administración. Y siempre dijimos, bueno, ese es el camino. Y parece ser que ahora en Europa quieren ir un poco más lejos, parece ser, no lo tenemos muy claro, y no solo ceñirlo a las entidades públicas, o entes, o organismos o administración pública, sino abrirlo también a lo que es la empresa y la iniciativa privada. Y bueno, para eso vamos a necesitar un experto que nos diga todos los entresijos, las limitaciones, los pros, los contras, lo que se espera, lo que no se espera. Eso es. Hasta ahora parece que estábamos ahí un poco a rebufo, ¿no? De lo que pasaba en Estados Unidos con la sección 508, que les obligaban a ser un poco accesibles y eso pues a nosotros de rebote nos venía muy bien y ahora parece que por fin Europa pues quiere ponerse un poco ahí a la altura, ¿no? Que ya era hora. Y por eso pues hoy tenemos con nosotros a Daniel Montalvo Charamelli. Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar por aquí. Hola, Dani. Muy buenas. Bueno, primero, Dani, ¿dónde estás trabajando ahora? Yo a ti te conozco desde hace un montón de tiempo, pero dinos más o menos porque te has movido por distintos sitios. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy ahora en el W3C, que es el consorcio mundial de la web, que en inglés por eso son las 3 W, el World Wide Web Consortium, desde el año 19. Yo antes estaba trabajando en una empresa del grupo social, 11. Antes de eso estuve también haciendo temas en una empresa también española que se llama Ibermática y demás, pero ya estoy en el W3C desde el 2019. Empecé con temas sobre todo de formación, con guías y con recursos que ellos desarrollan en temas formativos y ahora ya más llevando grupos de trabajo y subgrupos y demás, más desde el año 21-22. Así que en esas estamos. ¿Qué es lo que hacéis exactamente dentro del W3C? Yo estoy concretamente en el Web Accessibility Initiative, que es la iniciativa para la accesibilidad de la web, que tiene varios grupos de trabajo. Ahora concretamente son 3. Hay grupos, el grupo que lleva las pautas en la WCAG, que todos conocemos, el grupo que lleva WAI-ARIA y otro grupo que se llama Accessibility Platforms Architecture, que son básicamente más tema de arquitectura, tema más si queréis, un poco más, entre comillas, backend, que tampoco es correcto, pero para que entendamos un poco que tiene más que ver con sistemas y diseño muchísimo más a bajo nivel de lo que suele tratar la WCAG o incluso WAI-ARIA. Yo estoy encargado del grupo de WAI-ARIA y de 2 grupos que están, subgrupos en este caso, que están dentro del grupo de trabajo que lleva las pautas, que son las reglas de testeo de la conformidad de accesibilidad, que son básicamente como procedimientos para testear accesibilidad de manera que se obtengan resultados más armonizados, que a veces ocurre en accesibilidad que uno prueba un mismo código y los resultados que obtiene no siempre son compatibles, ¿no? Entonces ese grupo trabaja intentando armonizar eso. Y otro de los cuales trabaja más en el tema de aplicar las WCAG a productos y documentos no web. Básicamente ahora entraremos más en detalle, pero para cuando uno tiene que definir
si las WCAG aplican o no a un producto que no es web, a un documento, etcétera, pues ese grupo de trabajo establece también esas pautas. Pues para poner un poco en contexto todo esto, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de accesibilidad más desde el punto de vista digital, ¿no? Y un poco para irnos poniendo en contexto, vamos a hacernos las preguntas más importantes que se hace todo ser humano desde que la humanidad es humanidad. De dónde venimos, a dónde vamos y qué vamos a comer hoy, ¿no? Primero vamos a ponernos en contexto esto de dónde viene, un poco los antecedentes, un poco históricamente. Bueno, en principio, efectivamente, hoy vamos a entrar a hablar más de accesibilidad digital, sobre todo porque esa es la zona que yo más controlo. También hay provisiones de la directiva en el ámbito de la accesibilidad del entorno construido, pero se deja mucho más amplio el campo a los Estados miembros, y ahora cuando entremos en la transposición, con lo cual la armonización, si tiene éxito, va a tener mucho más sentido en el ámbito digital de productos y servicios digitales que no tanto en el entorno construido. ¿De dónde venimos? Pues venimos en principio de que cada país, cada Estado miembro, ha estado desarrollando legislación por su cuenta. Nosotros en España hemos tenido varias legislaciones anteriores a esta Acta Europea de Accesibilidad, pero cuando sobre todo hablamos de servicios y productos digitales, que cada país tenga su legislación no ayuda a que las grandes empresas al final que van a desarrollar pues un ejemplo, un cajero automático o un TPV que van a vender aquí, en Francia, en Italia y en Grecia y en otros sitios, pues que cada uno tengamos una normativa específica no ayuda a que eso siquiera se tome en consideración. Al final no se solía tener eso en cuenta. La Comisión Europea ve este problema y obviamente las organizaciones de personas con discapacidad también han apoyado y han empujado mucho para esto, y se trata de llegar a un acuerdo para obtener, digamos, una legislación que, si bien es verdad que no va a ser igual en todos los Estados miembros, porque ahora veremos que no es tampoco como el reglamento de, por ejemplo, la protección de datos, que ese sí es un reglamento y se aplica directamente. El acta se tiene que transponer, pero sí al menos va a dar un mínimo indispensable que sí se tiene que cumplir, ¿no? Entonces eso sí va a permitir que cuando un determinado fabricante o distribuidor quiera meter un producto nuevo en Europa, pues sí tenga claro cuál es el mínimo que se tiene que cumplir de cara a que eso sea accesible. Entonces, lo que tenemos es una directiva, no un reglamento, ¿no? ¿Sabes por qué? Bueno, en principio, para que esto funcione y para que haya un mínimo viso de que pueda tener algún efecto, se tiene que desarrollar con el acuerdo de las partes, ¿no? Al final, nosotros como personas con discapacidad nos podríamos sentar a lo mejor a desarrollar el que nosotros pensamos que va a ser el mejor reglamento del mundo, pero si luego la gran industria no lo apoya, no lo tiene en cuenta, pues al final no vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, al final, este proceso de negociación, hubo muchas cosas que se quedaron fuera, y yo entiendo que esto también fue una cosa, es decir, al final, bueno, vamos a dar tiempo y plazo a que cada país pueda armonizarlo y no vamos a lograr el reglamento, ¿no? Desafortunadamente no se logró. Y hasta ahora teníamos ya legislaciones y tenemos mucha normativa, y en España en concreto, ¿no? ¿Qué tal andaba? ¿Se cumplía? ¿No se cumplía? ¿Era necesario hacer algo más? Pues yo creo que esto es como, según le preguntes a cada uno te va a decir si se cumple o no se cumple. A ver, realmente había cosas que cumplían, pero había cosas también que no. Yo creo que eso es la forma más objetiva de decirlo, ¿no? Que había servicios accesibles y webs accesibles, sí, claro, pero también las había que no eran accesibles, ¿no? Y sobre todo el problema que hemos tenido aquí en España, y supongo que en otros sitios también, es que cuando se ha reclamado el cumplimiento de la ley, hemos tenido poco éxito, por decirlo de alguna manera suave, a la hora de que a nivel de denuncias o a nivel de sanciones y tal se haya podido reforzar ese cumplimiento, ¿no? Entonces, realmente también esto yo espero que contribuya, aunque no va a ser ni mucho menos de hoy para mañana, a que habiendo primero un mercado mucho más amplio y segundo unos requisitos mucho más armonizados, se pueda conseguir que cuando haya un requerimiento para que algo cumpla y que se ponga un poco en conocimiento de las autoridades, eso se pueda
se puede hacer, vamos. Pero la directiva, Dani, regula también el ámbito de las sanciones posibles o potenciales. La directiva no regula como tal porque esto le pertenece al país que transponga cada país tiene que transponer y tiene que regular y dar. La directiva da unas pautas, efectivamente, sobre todo en el sentido de no es tanto sanciones económicas como tal, sino que si el producto no es accesible o el servicio no es accesible, no se puede vender en la Unión Europea. Antes comentábamos en la sección 508 y la sección 508 tuvo mucha fuerza porque evidentemente no ser capaz de comercializar con la administración pública de los Estados Unidos ya en sí mismo te deja fuera de un montón de contratos. Aquí no es tanto que no puedas venderle a la administración pública, sino que no puedes vender el producto en general o el servicio en Europa. Por lo tanto, es un poco, como decía, el mínimo, y luego ya cada país pues sí tendrá sus disposiciones a nivel de qué sanciones quiere o no quiere imponer. España ha tenido siempre su legislación y había sanciones. Otra cosa es que esas sanciones se impusieran. Claro. Aquí efectivamente hay dos partes también interesantes, ¿no? Bueno, esto se puede dividir de muchas formas distintas. Una es desde el sector público y del sector privado, ¿no? En el sector privado, pues cabe esperar y sería bueno, ¿no? Que hubiera sanciones económicas o de no poder vender sus productos, bienes o servicios o cosas así, ¿no? Pero luego en el sector público quizás esto está más complicado, porque si una administración pública pues no le da por ser accesible, pues a ver quién lo obliga, ¿no? Claro, el sector público además en Europa está cubierto por otra directiva, que en este caso sí digamos el nombre más conocido sigue siendo Directiva de Accesibilidad Web, que es en inglés el WAD, que esta se aprobó en el 2016 y ya entró en vigor. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero creo que fue como para el 2019 o así entró en vigor. Y esa sí cubre al sector público, pero es únicamente web, como su propio nombre indica. Esta es mucho más amplia en cuanto a los productos y servicios que cubre, pero está dirigida más al sector privado. Pues cuéntanos qué es el Acta Europea de Accesibilidad. Pues este acta se aprobó el 17 de abril del 2019. La aprobó la Comisión y el Parlamento, este órgano tripartito que es la Comisión, el Parlamento y otro que no sé exactamente ahora cuál es, pero básicamente la aprobación de esa acta le daba a los Estados miembros un periodo de 3 años hasta el junio del 22 para que transpusieran la directiva a las respectivas leyes de su jurisprudencia en este caso. Luego ese plazo se amplió. España, por ejemplo, la transpuso en el año 23 y su periodo, digamos, de vigencia empezó a partir del 28 de junio de este año. La directiva se establece sobre todo en dos partes, dos patas, la pata de productos y la pata de servicios, y se requiere que cumplan con una serie de requerimientos de accesibilidad. Tampoco vamos a entrar en el detalle específico de cada uno de esos, pero, por ejemplo, a nivel digital de webs, el requerimiento al que apunta la propia directiva y además el propio mandato también que después genera la petición a las organizaciones de creación de estándares para que hagan sus estándares en la WCAG, las pautas de accesibilidad al contenido web, en este caso las 2.2 que se actualizaron en el año 23. Para otros productos que no son web, pues también se tiene un estándar de referencia que es el N301549, que es el que va a determinar los requerimientos, digamos, de esos otros productos. Pero, bueno, a nivel de lo que es la directiva lo que establece es que los estándares son voluntarios, es decir, no es mucho más fácil cumplir si tienes un estándar y mucho más si tienes una metodología también que te ayude, pero la propia directiva es, digamos, quien recoge los requerimientos. En productos en los que, digamos, vamos a ver, ojalá que veamos, por decirlo de alguna manera, un avance mayor, pues productos como, por ejemplo, que ahora ya prácticamente todos lo tenemos, pero los ordenadores de consumo individual, las televisiones inteligentes, todas las máquinas, digamos, de gestión de turnos,
cajeros automáticos, temas, sobre todo también se habla mucho del transporte a nivel de webs y servicios móviles. No todos los aparatos o los equipos que están relacionados con el transporte están requeridos. De hecho, bueno, luego entraremos en las excepciones, pero sí está requerido que cumplan con las pautas de accesibilidad por aplicaciones móviles y páginas web de transporte, ¿no? A nivel de servicios, pues un poco también la directiva establece una serie de servicios que tienen que ser compatibles. Servicios, por ejemplo, de lectura para tema de libros digitales, servicios también de multimedia, servicios de documentación, también se menciona. Y con esa estructura se establece ya, digamos, los requerimientos que tienen que cumplir. Se le da a los países, como he dicho, un plazo para transponer, que ya España transpuso en el año 23. Entró en vigor en el 28, pero también supongo que entraremos ahora a hablar de tema de excepciones y de plazos ampliados para temas de otro tipo de productos. Pero vamos, ese es el marco general en el que se establecen un poco la directiva, el ámbito de la directiva y su alcance. Y como casi todas estas cosas, ¿no? Pues suele tener puntos fuertes, puntos débiles, puntos a mejorar, ¿no? Como se suele decir, que hay puntos con margen de mejora, ¿no? ¿Cuáles son todos estos puntos? ¿Qué fortalezas, debilidades? Cuéntanos. Yo creo que las fortalezas están más en el ámbito digital y por cerrarlo un poco más en el ámbito de servicios web, porque la propia directiva o la propia comisión apunta a las pautas de accesibilidad al contenido web, donde hay alguna sombra, sobre todo porque eso quedó fuera y está claro, además está explicitado en uno de los artículos que es una excepción, que todos los contenidos multimedia y todos los documentos ofimáticos previos al 28 de junio del 2025 están exentos, nadie va a tener que arreglar eso, que eso es un problema. Luego también tenemos alguna dificultad porque si alguien es requerido para cumplir con la legislación, pero ellos pueden justificar que el producto o el servicio, en el caso del servicio, si hay un contrato previo al 28 de junio de 2025, ese servicio también se puede continuar prestando sin hacerlo accesible. En el caso de las webs y de las aplicaciones antiguas, anteriores al 28 de junio de 2025, hay incluso puedes tener hasta 5 años de carencia, en el cual, bueno, pues tú eso se entiende que ese producto es antiguo y que si tú no lo actualizas puede seguir funcionando sin ser accesible. Es decir, que realmente sí hay algunas áreas en las que, bueno, pues se ha quedado desafortunadamente un poquito corta sobre todo en su aplicabilidad. ¿Y a qué sectores son los que sí que aplica de lleno? Los más interesados. Sobre todo comercio es un sector importante el que va a aplicar. Cualquier digamos producto o servicio que se venda directamente al consumidor. Esto es importante porque también existen excepciones en el sentido que si tú no vendes al consumidor directamente no tienes por qué cumplir en todos los aspectos, pero sobre todo el tema del comercio. El tema banca también es importante. Yo esperaría que sí le diéramos un empujón. Y el tema también de tema de terminales autoservicio, ¿no? Hemos comentado antes, pero por entrar, pues está desde el típico número, esta maquinita que vas a pedir el turno y te da el numerito, que ahora están en todos los sitios, hasta en la farmacia. Yo ya la he visto en una de mis farmacias cercanas, ahí está puesta.
Está, por supuesto, los cajeros, que ahí sí se habla siempre de que se está trabajando. Hay entidades que han hecho esfuerzos grandes en accesibilizar sus cajeros, además de algunos de manera muy ingeniosas, como por ejemplo estableciendo una conexión con el teléfono, de manera que es el teléfono tuyo, el móvil, el que te va verbalizando los mensajes que aparecen en pantalla del cajero, ¿no? Eso lleva tiempo ya funcionando. Temas también de TPVs, sobre todo terminales de pago. Y esto es importante porque el TPV yo entendería y diría que está cubierto porque es un terminal que está ejecutando una función de cara al consumidor que es ser terminal de pago, y además está incluido y reconocido en esa directiva. Por lo tanto, a día de hoy que los TPVs ya muchos tienen pantallas táctiles que no se puede meter el PIN, pues eso sí ha sido un problema para las personas con discapacidad, sobre todo visual, y bueno, pues yo espero que eso lo puedan ayudar a resolver. Tengo curiosidad. ¿Cómo puedes tú meter un PIN si no tienes feedback del sonido en el TPV? Pues de la misma forma que podemos usar a día de hoy ya móviles y tablets que no tienen teclado físico, ni botones, ni nada. Puede haber un lector de pantalla que esté incluido en ese firmware de esa máquina, y que mediante, según tú vas arrastrando el dedo por la pantalla o según vas haciendo, en fin, una serie de gestos predeterminados, él te pueda ir dando feedback auditivo sobre el PIN que vas a meter, o incluso también sobre sobre lo que es la pantalla que tienes delante, o el dinero que vas a pagar, etcétera. Eso hay algún ejemplo que ya yo llevo tiempo siguiendo y que funciona. El despliegue todavía es un poco pobre aún, porque, como decíamos antes, ¿no? Al final este tipo de productos, pues uno los compra, una empresa los compra y dice, bueno, yo esto no lo voy a tirar ahora porque llegue la normativa de accesibilidad o cualquier otra, ¿no? Al final el producto se compra y se tiene esperanza de que eso tenga una vida útil, y hasta que no se rompa o no se estropee, pues no se tira. Pero el feedback del usuario ciego es a través de sonido, de un altavoz en el propio TPV. Sí. Y al mismo tiempo que lo escuchas tú, como introduces el PIN, ¿no lo escucha la persona que te está cobrando? Pues lo podría escuchar, igual que te podría mirarte a ver cuáles son los números que pulsas en un teclado que no es táctil, ¿no? Efectivamente, eso siempre existe, y ahí pues o bien te lo quedas tú un poquito y el otro se retira o tal, o tratar de que no... Vale. Sí, eso siempre va a existir. Yo no creo, ahora mismo no lo recuerdo, no creo que haya que le puedas enchufar un jack, por ejemplo, un casco o lo que sea. No creo que se pueda hacer eso. Uh-huh. ¿Tienes algún ejemplo de esto que podemos escuchar? Sí, yo creo que la Caixa tiene unos que está probando nuevos ahora, unos TPV nuevos, yo creo que desde el año pasado se lleva haciendo alguna prueba piloto, y yo creo que sí podríamos intentar probarlo. Vamos a intentarlo. Venga, pues a ver cómo suena. Vamos ahí, como puedas. Sí, hoy vengo yo solo. ¿Tienes el del muñeco ese que dice Fernando? A ver si le probamos, a ver si habla. El TPV. Dale al muñeco, me parece que sale abajo a la izquierda, ¿no? Dale 2 veces. A ver, 1 y 2. Pero no dice nada. No habla, no. ¿Y si lo mantengo pulsado o algo? A ver, sí, prueba eso, y si no, pues... A ver, pone realizar venta y luego me pone aquí como una... Pero me sale distinto. Ahí está, mira, ahí está. El importe total de la compra es de 4,80 €. Aproxima, inserta o desliza la tarjeta. ¿Y cómo lo has hecho entonces? Igual, nada más que manteniéndolo así pulsado. Ah, pulsado como... Digital. Esta gente tiene mal las instrucciones, ahí está. No es Ya, darle ya, 2 ya. veces, sino dejarlo pulsado. Pago efectuado. Pues muchas gracias, Tere, hombre. Hala, ya nos vamos sabiendo una cosa más. Venga, hasta luego, hombre. Bueno, pues no tiene mala pinta.
Y entre los temas que se han quedado fuera y los que han entrado, porque unos se han podido quedar fuera cuando consideramos que son importantes. Fundamentalmente se han dejado fuera temas que o bien se ha considerado que requieren mucho trabajo, como decir, digamos, manual, ¿no? Que para hacer un documento accesible, pues más allá de que haya gente que te prometa muchas cosas y tal, al final la realidad es que muchas veces hay que siempre ir al manual. Y por lo tanto son temas manuales, son temas que van a requerir mucho trabajo de implementación y mucho coste. Entonces al final se tiene que llegar a un mínimo común, como decíamos antes, para que esto pueda tener algo de vuelo, ¿no? Para que no sea algo que no sea seguido por los grandes fabricantes y que al final no consiga el objetivo que pretende, ¿no? Sobre todo ese es el planteamiento, el coste y la dificultad de aplicar ciertas cosas, lo que ha hecho, sí. Y también entiendo que dentro de la Unión Europea pues hay muchos países, ¿no? Y no todos están a la misma altura en diferentes cosas, y una de ellas es necesidad, ¿no? Hay unos que acaban a lo mejor de entrar o que llevan poco tiempo, que no saben muy bien esto qué es, de qué va, y otros como quizás España pues que esté un poco más adelantado, ¿no? Pero no todos tienen el mismo nivel. Sin duda, sin duda. De hecho, cuando hablábamos antes de armonizar el mercado común, es eso, ¿no? Al final hay países, sí, aquí tenemos obviamente problemas, como los tienen todo el mundo, pero hay una base mínima que sí tenemos. Yo ahora, por ejemplo, veo la administración pública de ahora y la comparo con la que había antes de la pandemia. Tampoco hay que irse muy lejos, hace 7, 8 años, y hay cosas que ahora se pueden hacer y antes era imposible, ¿no? ¿Que sigue habiendo cosas que no se pueden hacer? Sí, pero ahora ya hay alguna más que sí se puede hacer. Hay otros países en los que eso es impensable. Todavía tienen que hacer mucho. Vivimos en época de eufemismos y los políticos los utilizan con una facilidad pasmosa. De hecho, hemos llegado a llamar a las personas bajitas personas reducidas verticalmente, por no llamarles enanos o acondroplásticos. Y junto a la accesibilidad hay un término que yo en parte comparto, pero que creo que se utiliza como comodín para muchas veces no hacer las cosas, que se llama ajuste razonable. Y el ajuste razonable no tiene una definición concreta. Sería realmente no hacer algo cuando el gasto o el trabajo es desproporcionado para el efecto que va a tener. Pero ese término es una visión particular. Yo lo he visto veo que se utiliza muchas veces para no tomar decisiones firmes en cosas que lógicamente igual ahora no tienen calado, pero hay que hacerlas ya para que luego ese ajuste no sea necesario, es decir, porque la gente lo va a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, es una circunstancia que a mí me llama mucho la atención y que supongo que entre los criterios que se habrán llevado a cabo habrán estado ahí también los ajustes razonables, ¿no? De decir, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Si esto va a ser desproporcionado o no, ¿no? Sí, de hecho, los ajustes razonables y la carga desproporcionada, que es también la otra terminología que se ha utilizado, eso está desde siempre, sí, en todas las legislaciones que ha habido está. En la 508 tienen terminología parecida, pero sí es verdad, y yo particularmente comparto que a veces se utiliza sin que tenga realmente mucho sentido, ¿no? Sin que alguien puede llegar y decir, no, esto es que para mí es una carga, como no tengo mucha idea de cómo hacer esto, pues es una carga desproporcionada el hacerlo, ¿no? Ahí es verdad que va a costar mucho trabajo que se pueda, digamos, dejar, o que la gente pueda dejar de estar tentado de tirar de esa posibilidad que tienen, pero bueno, se requiere también bastante formación y bastante capacidad de enseñar y de que la accesibilidad entre ya no solamente en los ámbitos más técnicos, sino también en los ámbitos jurídicos, que es realmente también el campo de batalla que yo también creo que deberíamos de seguir, para que no sea tan fácil convencer a un juez o un abogado o una administración de decir, bueno, sí, como esta persona dice que para él esto es una carga desproporcionada o que esto es imposible de hacer, pues sí, venga, es verdad, tiene razón, no le vamos a decir que tiene que cumplir. Es complicado, pero a la vez también, bueno, puede haber razones, ¿no?, por las que sí sea legítimo hablar de
de carga desproporcionada, ¿no? Sí, no. Yo ya he dicho que en parte, en muchos casos estoy de acuerdo porque sí que veo que hay movimientos que verdaderamente tendrían poco efecto fuera y igual lo reclama alguien, ¿no? Y es un tema tan singular y tan individual que no merece la pena movilizar a todo el mundo, ¿no? Para hacer esto, pero otros creo que se escudan ahí. Y hablando de esto, y ahora ya sí que estoy hablando de leyes y reglamentos, es decir, la opción muchas veces es la sancionar, ¿vale? Aquí decimos que en principio no hay reglamento, no hay régimen sancionador ni nada, pero la LISMI, la Ley de Inserción Laboral y todo eso, sí que ya no se llama LISMI, no sé qué nombre tiene ahora, sí que al final sacó un reglamento sancionador. Pero tampoco es la solución porque como persona con discapacidad yo tengo una necesidad en el mundo exterior de hacer una gestión, de hacer unos trámites, de hacer lo que sea, y la tengo, y a mí no me sirve que alguien no cumpla, como pasaba con la LISMI, y que pagara una multa de 50.000, 100.000, 200.000 euros para... Si la pagaba. Sí, la pagaba. Aquí, bueno, por lo menos nos decía la inspectora todos los años cuando nos reuníamos con ella que la pagaba. Supongo que ella también tendrá que decir eso, ¿no? Aquí había, no sé si seguirá en activo, una inspectora de trabajo que se ocupaba concretamente de la inserción laboral de personas con discapacidad en el entorno laboral, lógicamente, y bueno, se reunía mucho con asociaciones, organizaciones y demás. Y ella sí que nos decía eso, nos contaba siempre batallitas de... No sé si daba nombres y apellidos, pero sí. Pero no, que a fin de cuentas yo en aquel momento, lo sigo pensando ahora y lo sigo pensando también para este tipo de acta, directiva y demás, que a mí no me soluciona nada. Primero, que sean tan condescendientes y que, bueno, no pasa nada, no pasa nada y todo se puede alargar. No, es que yo vivo cada día, yo tengo la necesidad cada día. Entonces, bueno, hay que entenderlo porque, bueno, hay que entenderlo tú que no tienes la discapacidad ni la necesidad, pero yo la tengo, yo no lo entiendo. Por lo menos yo no sé cómo lo veréis eso vosotros. No, bueno, no pasa nada. Si no cumplen, se les sanciona. ¿Y a mí qué más me da? Sigo sin poder hacer lo que necesito. Yo quiero normalizar mi situación. Yo no necesito, ¿sabes?, todo este tipo de historias. Entonces, creo que dentro del discurso político, dentro de lo que es la gestión de la accesibilidad entre instituciones, organizaciones, organismos y política, se habla mucho de esto en términos políticos, como si fuera cualquier otra norma o ley, pero no nos estamos dando cuenta que verdaderamente les estamos imposibilitando realizar cosas de la vida diaria normales a personas que lo necesitan. Y yo es una sensación histórica que tengo y creo que puedo hablarlo porque llevo mucho tiempo metido en esta historia. Y miro y me sigo viendo casi, no en el mismo punto porque sería injusto, pero bueno, siempre con la misma sensación, ¿no? Yo creo que son importantes las dos cosas, ¿no? Los dos lados. Yo cuando suelo dar charlas de esto de accesibilidad, suelo decir, un poco así, medio broma, ¿no?, que hay que hacer las cosas accesibles o por amor a Dios, como le suele decir, por responsabilidad social corporativa, que no me gusta nada utilizar este argumento, por negocio, porque siempre queremos vender más y mejor, porque no podemos dejar de lado el 15% de la población, etcétera, o por temor al infierno. Las sanciones yo creo que también son muy importantes, pero sanciones de verdad, sanciones ejemplares. Dejar a una empresa durante 10 años sin poder acudir a concursos públicos, eso es una sanción importante. No lo que decías de una sanción de 100.000 euros, que prefieren muchas veces pagar ese dinero que gastarse eso en hacerlo accesible. Tienen que ser sanciones que duelen. Sí, yo creo que la sanción es una de las herramientas y entonces, de la misma forma que nosotros cuando estamos utilizando tecnología y tal, decimos, no, bueno, tenemos una serie de herramientas y las queremos utilizar todas, ¿no? Pues en este caso, todas son herramientas que debemos utilizar. Yo no creo que la sanción como tal se deba de desterrar. Tampoco creo que sirva como único elemento, como se ha visto, ¿no? Al final tú puedes tener todas las sanciones que tú quieras, las puedes aplicar o no las puedes aplicar, pero al final eso por sí solo no es lo que va a determinar el cumplimiento. Hay mucho que hacer en materia formativa, hay mucho que hacer en materia de intentar que las herramientas a día de hoy
la mayoría de lo que se hace, tanto, da igual que sea webs, móviles, documentos, la mayoría de lo que se hace ya tiene mucho de automatización, bien sea porque lo hacemos con una herramienta que lo genera o que lo formatea o que lo diseña, y por lo tanto, si esas herramientas no son accesibles en la generación de ese contenido, pues al final vamos a tener muchísima más dificultad después para hacerlo accesible, ¿no? Pero en definitiva, yo sí creo que las sanciones son importantes y, como decía Arturo, aquí el que te quedes sin vender un producto sí puede ser sí. Ahora bien, si no garantizamos el cumplimiento de la legislación, ahí es donde tenemos el problema. Vamos a ver, ha entrado ahora en vigor, evidentemente va a pasar tiempo, porque como hemos dicho antes, si tú tenías un producto o un servicio anterior al 28 de junio, pues lo puedes seguir utilizando y tienes ahí unos años. En el caso de webs son 5, hay diferentes ámbitos temporales, pero si alguien de verdad empieza a tomarse esto en serio y dice, bueno, pues este producto no cumple con unos mínimos de accesibilidad, no se puede vender en Europa, ¿no? En el conjunto de la Unión. Ahí sí es un punto de inflexión para mí. Claro, las empresas como empresas que son, pues van a intentar maximizar su rentabilidad y todo lo que pueden ahorrarse se lo van a ahorrar. Entonces hay que obligarles también a que cumplan unos ciertos criterios mínimos, igual que si montas un restaurante, pues tienes que cumplir pues en sanidad, tienes que cumplir con una normativa en la cocina, en la extracción de humos, no sé qué, tienes que cumplir un mogollón de legislación, pues esta es una más de las que tienes que cumplir. Porque sí, sin más, ya está. Y si no, una pregunta, con sinceridad, lo que os voy a preguntar. Vale. Esto es como los algoritmos que le ponen a las redes sociales, ¿no? Donde a uno se lo ponen y piensan que todo el mundo le gusta lo mismo que a él y que todo el mundo tiene la misma ideología que él y todo esto. Es un algoritmo, ¿vale? Para el tema este de la accesibilidad, vosotros trabajáis en ella, genial. Pertenecéis a una organización también de personas con discapacidad y realmente es una temática que os interesa. Todos hemos estado pendientes de este último año y antes de esta acta y tenemos una información superior a cualquier otra persona. ¿Vosotros pensáis que la empresa tiene conocimiento de esto? ¿Realmente? ¿Vosotros pensáis que las empresas cuando vean esto publicado, les va a hacer algún tipo de mella? Yo creo que para muchos productos y servicios que están ya en circulación, no es la primera vez que les aplica una normativa de accesibilidad. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de páginas web, de aplicaciones móviles, sobre todo en servicios, la legislación española determinaba que si tú facturabas un número determinado, no recuerdo exactamente cuál era la cifra, pero un número determinado de euros al año, tú tenías que cumplir y tal. Por lo tanto, si la empresa lo que argumenta es que esto es la primera vez que lo he oído y que no tengo ni idea y que esto a mí ahora me supera, pues es un argumento pobre y a mí me parece que no es de recibo que solo lo sigamos justificando. Para otros productos sí, desde luego. Para otros productos es verdad que es ahora, pero también te digo, esto lleva ya aprobado desde el 2019, se aprobó la directiva y se ha dado 6 años de plazo para que entre en vigor. En todos los comités de trabajo están industria, Comisión Europea, organizaciones de personas con discapacidad, y esos comités no es ahora que se han formado, llevan formados mucho tiempo y por lo tanto no es algo que se pueda argumentar que es de nuevas. Eso, bueno, no, de nuevas no es, pero ¿qué sensibilidad tiene la empresa? ¿Cómo se va a enterar de esto estoy diciendo? Es decir, la difusión es suficiente. Es decir, en un momento dado le va a aparecer en su declaración de la renta algo como una advertencia. Oiga, usted ha hecho esto, lo tiene al día. ¿Cómo se va a hacer? Porque si es por una publicación en prensa, ya te digo que nosotros podemos morir de éxito porque tenemos toda la información, pensamos que lo hemos hecho todo lo que debíamos, todo está fenomenal y demás. Pero ¿cómo llega la empresa? Una empresa, una microempresa de 10 trabajadores o que facture menos de 2 millones de euros no tiene obligación de poner estas directivas en marcha. Entonces, es otro sector que se queda fuera. Es decir, no sé, yo veo que se está siendo muy benévolo o muy condescendiente, ¿no? con todo esto. Sí, efectivamente, las microempresas nos hemos comentado que no están incluidas, es decir,
Y efectivamente, microempresas es todo lo que esté por debajo de esos 10. tú has comentado, me parece que son 10 empleados menos y demás. Entonces, esos están fuera sí o sí. La directiva regula esto de manera que el peso de gestionar el incumplimiento lo pone en manos de una cosa que llaman autoridades de vigilancia. Que la directiva, como decimos antes, no define quién va a ser la autoridad de vigilancia. Eso se lo deja al Estado miembro que transpone la legislación. Y en el caso del Gobierno de España, pues han dicho que cada comunidad autónoma va a tener una autoridad de vigilancia, lo cual, pues efectivamente no es, digamos, para mí no es el mejor de las aproximaciones, pero en la que hay. Con lo cual, si uno tiene constancia, si un usuario, me refiero, si un consumidor tiene constancia de que el producto o servicio no cumple y que no está exento por lo que hemos comentado del alcance de la legislación, o también por el tema de que es un producto antiguo, es decir, si hay forma por parte que se pueda justificar del proveedor que eso es antiguo y que tienen todavía tiempo para hacerlo, pues no se debería de decir. Pero si hay indicios, se tendría que recurrir a la autoridad de vigilancia que cada comunidad autónoma designe, que está por saber quién es exactamente en cada comunidad autónoma quién lo va a hacer. ¿Habrá inspecciones de oficio o será vía denuncias de particulares, de asociaciones? Será más lo segundo que lo primero. De la misma forma que la directiva de la web que aplicaba al servicio público, esa del 2016, sí tiene unos ámbitos claros de monitorización y los países tienen que rendir cuentas, tienen que dar un informe cada año de cómo está su sector público. En este caso no es tan... Se deja más a que se notifique el incumplimiento, bien sea por parte de los usuarios, por parte de las autoridades de vigilancia o por parte de cualquier otro actor. Vamos, que lo llevamos claro. Bueno, ahí está la sociedad civil y sobre todo en los momentos de la discapacidad, cuál es, digamos, a nivel de reivindicación, cómo se organizan. Eso también es importante, ¿no? Una de las cosas que hace que estas cosas tengan futuro y que tengan recorrido, no es solamente que se pongan en el papel, sino que luego se cumplan, ¿no? Entonces, es verdad que el mecanismo es engorroso, es un mecanismo un poco engorroso, pero no es imposible. Si uno tiene... Pues claro. Ahí está el observatorio internacional de la discapacidad, que va a ser el organismo que, en teoría, digo, por lo que yo entiendo, después de haberme leído la transposición, que va a ser el organismo que coordine, o el CEAPAD, no sé muy bien exactamente quién lo va a hacer, pero va a haber un organismo estatal que coordine todas estas 17 o 19 autoridades de vigilancia, y entonces pues habrá que llamar a todas las puertas. Eso es así. Que vivir no es fácil para alguien con discapacidad, y esto tampoco iba a ser fácil para que sepamos... Por facilitarnos las cosas, efectivamente. Sí, para hacernos la vida más fácil. ¿Va a haber un impacto real en el día a día o cómo lo ves? Yo creo que el impacto a corto plazo va a ser muy poco. Solo lo nuevo está por dar el borrochazo gordo, ¿vale? Pero solo lo nuevo, lo que salga ya en estos días o a partir del 28 de junio, cuando entró en vigor, está obligado dentro del alcance que está definido y demás. Lo antiguo se puede argumentar y se puede justificar la prórroga. Entonces yo creo que esto es más un tema a largo plazo. Yo creo que esto al final estamos viendo los primeros pasos. Estas cosas van despacio. Si miramos hace 20 años, no estaba el iPhone, por ejemplo. No había accesibilidad como la conocemos ahora en los móviles táctiles. Fue después cuando salió, por el motivo que hemos hablado de la sección 508. Yo creo que hasta dentro de unos años, muchos años, no vamos a ver un impacto real.
Pero sí creo que estamos poniendo las bases para que eso sea más fácil de llegar, porque estamos hablando de un número muy grande de clientes a los cuales tú no vas a poder acceder si no cumples. Ahí sí es un tema que yo creo que es determinante. Pero estamos hablando, ya te digo, de años y de muchos años. No estamos hablando de 2 ni de 3. ¿En qué momento realizo yo un producto no accesible e intento venderlo en Europa siendo, bueno, un creador, un productor de aquí, de España, ¿vale? De la Unión Europea. ¿En qué momento ocurre eso que yo intento venderlo y me dicen, oiga, mire, no, es que este dispositivo no es accesible y usted no va a poder venderlo aquí? Eso ahora no es así, ¿no? No, hombre, ahora mismo no es así, porque no tenemos claro todavía cómo va a ser el mecanismo que lo regule. Pero sí hay una serie de declaraciones un poco, digamos, voluntarias, como decíamos antes, que el distribuidor y el fabricante tiene que cumplimentar. Es decir, oye, yo esto cumplo con esto, igual que uno justifica que se cumple con determinados estándares de la calidad y que se habla en la directiva del logotipo de la Unión Europea. Entonces, eso también va a incluir declaraciones voluntarias de los fabricantes en el sentido que ellos creen que cumplen y justificarán cómo cumplen con la accesibilidad. Luego, efectivamente, tiene que haber vigilancia, y por eso se llaman estas autoridades de vigilancia, porque si ellos ven que hay un producto que no cumple, pues son ellos los que tienen que informar al organismo coordinador, en este caso de los países, que de cada país, y que eso luego tenga implicaciones a nivel de la Comisión Europea. Pero es a nivel, ¿cómo lo haces? Es a nivel de una declaración voluntaria, como las que pueden existir en Estados Unidos. Está el VAT, Voluntary Accessibility Template, me parece que se llama el documento, que es básicamente una plantilla que tú rellenas como empresa y dices, mira, yo cumplo con la accesibilidad de esta manera, con estos criterios y con estos otros criterios. Aquí todavía no está claro eso, pero tendrá que haber una forma similar en la que cuando tú vas a introducir un nuevo producto, que es donde realmente está el kit de la cuestión, lo puedas justificar. Debería de existir esa vigilancia, ¿no? Igual que hay países en los que no se puede comercializar un dispositivo electrónico, por ejemplo, que no tenga manual de instrucciones en el idioma de ese país, que no es el caso de España, por ejemplo. O sea, hay países que creo que recordar que Francia, pues no se puede vender Francia es uno, sí. Y que no se pueden vender tampoco un teléfono móvil que no tenga auriculares, como por ejemplo pues iPhone tuvo que venderlo con auriculares. Quiero recordar también que en Francia pues también debería, pues otro punto de esa checklist pues debería ser este, ¿no? Otra cosa que, bueno, eso es. Que lo consigamos. Requisitos de accesibilidad no hemos hablado mucho de los estándares voluntarios. Claro, ahora mismo está todo todavía un poco en pañales, porque la directiva ha entrado en vigor, pero los estándares que van a facilitar el que se pueda objetivamente determinar si cumple o no cumple un producto, esos estándares están todavía en proceso de actualización. La idea es que estuvieran listos para septiembre de este 25, por lo menos el de accesibilidad digital, pero no va a ser en septiembre, va a ser más tarde. No quiero decir fechas porque luego al final se queda uno como que has dicho que iba a estar y no está, ¿no? Entonces no sé muy bien exactamente cuándo lo van a terminar. Es entre el año que viene finales y el 27 principios debería estar, pero mientras esos estándares no estén desarrollados, yo sí veo que hay muchos, cuando les pregunten, van a decir, no, es que claro, yo no tengo muy claro cómo objetivamente se puede determinar el cumplimiento, más allá de que la directiva me dé unos requerimientos y tenga unas tablas ahí que yo pueda mirar y tal, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, estamos todavía poniendo el andamiaje para que esto se pueda objetivamente demostrar, y queda tiempo. Y hablando de estándares, recomendaciones web y todo esto, ¿qué papel juega el W3C? Pues el W3C tiene incluido en el estándar de accesibilidad digital, el EN 301549, tiene incluido las pautas de accesibilidad al contenido web. Cuando salga la actualización estará en la 2.2. Ahora mismo está en la 2.1. Cuando salga estará la 2.2, que mejora algunas de las provisiones que había, sobre todo para web móvil,
para tema de discapacidad cognitiva, baja visión, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos. Además, también tenemos gran parte de las pautas que el W3C proporciona para aplicar las WCAG a productos y documentos que no son web. Gran parte de eso está metido en el estándar también. Se hace mediante una técnica que es la referencia directa, es decir, no es que se copie y se pegue el estándar, pero sí se pone una referencia directa, es decir, se tiene que cumplir. De hecho, el estándar lo tiene estructurado en cláusulas que llaman ellos, que son muy parecidas a los criterios de verificación de las pautas. Y entonces lo que dice el estándar es si el producto es una web, pues tiene que cumplir con el criterio de accesibilidad, tal. Va enumerando cada criterio. Y con los productos y software no web, pues pasa 3/4 de lo mismo. También tiene que decidir todavía la comisión sobre cuál es el estándar que se va a aplicar para los libros digitales. El W3C desarrolla el estándar EPUB y también tiene módulos de WiArea específicos para publicaciones EPUB, y esa es un poco el peso que tiene. No es el estándar, digamos, europeo, es un poco más amplio, tiene requisitos también de dónde se tiene que posicionar, por ejemplo, los subtítulos, que las pautas no te dan indicación de cómo se tienen o dónde se tienen que posicionar, pero el estándar sí te lo da. Amplía un poco más, pero básicamente es las WCAG, es el WCAG to ICT que hemos dicho antes, y es el EPUB si la comisión finalmente decide que ese es el estándar que quiere utilizar. Pero por un lado, el W3C, a través de las WCAG, pues son recomendaciones, ¿no? Pero por otra parte, luego hay legislaciones nacionales, sobre todo, pues que las toma como propias y pasa a ser algo normativo obligatorio de ese país, ¿no? A veces la gente se hace un poco de lío con estas cosas. Cuéntanos. Correcto, es que claro, pero está muy bien traído porque efectivamente todos los estándares que produce el W3C se podríamos llamar en español normativas técnicas. Ninguno de esos estándares por sí mismo es ley. Para que sea ley, tiene que haber un legislador que diga, oye, esto que a mí me gusta y me parece que está bien, pues esto lo voy a hacer yo ley. Bien sea a través de decir esto se tiene que cumplir metiendo en la ley una referencia al estándar, o bien sea, en algunos casos ha ocurrido. No es lo preferible, porque entonces el día que salga una actualización de las WCAG, la ley hay que actualizarla mucho más. Cuando se copia y se pega el texto de la WCAG, hay que actualizar la ley, no solamente para apuntar al sitio nuevo, sino para encima meter los criterios. Pero sí se puede hacer de ambas formas, bien sea mediante referencia directa o mediante inclusión del texto de las normas técnicas. Antes comentaste, Dani, que probablemente dentro de lo que es el acta, la parte digital, concretamente también de la web, es la que mayor transformación va a sufrir y probablemente donde los plazos son más cortos para que se cumplan ciertas cosas y donde vamos a notar que verdaderamente ese entorno es más accesible. Es así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final es ahí donde va a estar el mayor avance, porque es lo más plausible. Al final, más allá de que todo tiene un coste, evidentemente, y el que le pregunte está diciendo, no, pero a mí me cuesta mucho cambiar mi web, pero es mucho más realista pensar que se puede actualizar una web que yo, después de haber hecho una inversión millonaria en cajeros automáticos que estoy desplegando desde el año 20, pues ahora los voy a cambiar todo para hacerlos accesibles. Pues eso es más complicado. Pues venga, pues vamos a hablar entonces de todos esos productos que no son la web, que también muchos de ellos lógicamente se asientan en lo que es un entramado digital, pero verdaderamente son bienes y productos que accedemos a ellos diariamente en nuestro entorno o en el comercio o en cualquier sitio. Si queréis, vamos un poco comentándolos y un poco las mejoras que podemos experimentar. Ya hemos citado alguno, como puede ser el TPV, los cajeros y demás. Bueno, básicamente, ¿dónde podemos encontrar o qué es sensible de que esta acta lo penetre y lo modifique o lo haga más accesible? ¿Qué tipo de producto?
A ver, aplicaciones móviles, por ejemplo. Yo creo que ahí sí puede haber también un avance, ¿no? En el sentido de que ahora sí claramente se hace referencia a que productos digitales significa web y aplicaciones móviles. Documentos ofimáticos, que sí es verdad que los antiguos, los de antes del 28 de junio, no están obligados a cumplir, pero los nuevos en teoría sí, de los ámbitos de aplicación. Se me ocurre uno, por ejemplo, un billete electrónico. A día de hoy, si tú tienes el billete, a lo mejor que lo puedes poner en el passbook, si estás en iOS o en lo similar que haya en Android o tal, ahí sí, porque el formato... Billete de transporte, dices. Sí, claro, un billete de transporte, efectivamente, pero si tú tienes a día de hoy un billete que compras por ahí en una web o tal, no siempre son accesibles. Eso también está incluido, se tiene que hacer accesible el billete. El billete sí que va a ser accesible, pero luego el autobús o el tren, a lo mejor sí, a lo mejor no. Claro, ¿no? Los interurbanos y los urbanos están excluidos también, con lo cual solamente estamos hablando de trenes de larga distancia y obviamente sí aviones y tal, pero todos los autobuses urbanos e interurbanos están fuera. Con lo cual, sí, pero el billete sí tiene que ser accesible. Una de las cosas que se utilizan mucho son las plataformas de televisión, vídeo, tipo Netflix y todo esto. ¿Ahí hay algo legislado para que la gente...? Sí. A nivel de hardware, las televisiones inteligentes están incluidas. Tú, si vas a tener una televisión inteligente, tiene que ser accesible. Con requerimientos de software, fundamentalmente, porque al final... A día de hoy ya pues va todo más tirando al software, pero bueno, algún requerimiento de hardware también tiene que haber. En el caso, por ejemplo, de los cajeros, el estándar, el N301549, tiene a día de hoy el requerimiento de que el cajero automático tiene que tener si vas a proporcionar salida mediante síntesis de voz, tiene que tener un jack para conectar el auricular. Eso es un requerimiento del estándar, del N301549. Se habló de cambiar eso por un USB o por un Bluetooth, pero en principio eso sigue así, ¿no? Entonces, las televisiones sí, por volver a lo que me preguntabas, que me he ido un poco del hilo, sí. Los servicios de entretenimiento, de audio y vídeo y tal, de streaming, tienen que ser streaming accesibles, y los contenidos multimedia tienen que tener también tienen que ser accesibles. ¿Sí? ¿En porcentajes o tienen que ser todos accesibles? Lo nuevo tiene que ser. Sí. Lo viejo no, lo viejo se queda ahí, pero lo nuevo sí. En esto, de lo nuevo y lo viejo, hay cosas curiosas, ¿no? Dentro de lo que es el acta. Es decir, si cualquier cajero o máquina de vending, ¿no?, se ha instalado antes del 28 de junio, tiene hasta 20 años de demora para poderlo cambiar. 20 años, lo voy a repetir, 20 años que puede estar funcionando sin accesibilidad. La justificación que se da a eso es dependiendo del ciclo de vida esperado del producto. Si nosotros llevamos esto a un tema, que yo no soy experto en contabilidad ni mucho menos, pero si lo llevamos, yo me compro un ordenador y yo el IVA que me puedo desgravar del ordenador que me compro este año no es, si soy una empresa, que si eres un particular no te puedes desgravar, pero si eres una empresa no va a ser todo el IVA, va a ser año a año, porque hay unas tablas de amortización donde se establece que, oye, pues este modelo, este tal, tiene que durar 5 años, este otro da 10, este otro da 10. Entonces, esto es por lo que se ha hecho así, porque realmente hay una serie de productos cuyo ciclo de vida pues es el que es. Entonces, pues sí, hay cajeros que se despliegan ahora y que van a durar muchos años, efectivamente. Eso sí es así. Hay otros que sí están haciendo ya, como he dicho antes, porque esos cajeros funcionen.
a pesar de que sean antiguos. Quiero decir, hay una entidad bancaria que tiene una funcionalidad para que tú conectes el móvil, que ese móvil se conecta a una pasarela web. O sea, el móvil ve el cajero por Bluetooth, pero realmente no es a través de Bluetooth, a través de lo que se están enviando esos mensajes, porque no sería seguro y la industria lo ha rechazado, pero sí se conecta el móvil a una pasarela web donde el cajero vuelca esos mensajes, el móvil los recibe y los verbaliza. El no mencionar la entidad es por algo que no puedes o porque... No, es el BBV, es la entidad, vamos, no tengo ningún problema. Vale. No, pero ya que a uno que lo hace bien, hostia, por lo menos darle... Bueno, ha hecho bien eso y luego ha sacado la aplicación antes del 28, ¿no? Que ya se gana unos 5 añitos en teoría, porque sí es verdad que, por eso digo que la organización del colectivo de la discapacidad y la reivindicación y que la gente esté deseando de mover un poquito el manzano, pues también me sirve, porque si realmente esa aplicación se va a ir actualizando progresivamente y en septiembre o en octubre sacan una actualización que sigue sin ser accesible, pues ya no es viejo, eso ya se ha actualizado, ¿no? Deberíamos de tener, ¿verdad? Hombre, sobre todo por el dinamismo que tienen ahora las aplicaciones, que se lo pregunten a Meta AI, ¿sabes? Que está continuamente actualizándose, ¿no? Tan pronto dan una de cal como de arena. El BBVA tenía una app móvil que era ejemplo a seguir en todo el sector y de repente la han actualizado y han ido para atrás varios años. Ahora es súper complicada y súper inaccesible. Es una de las cosas más frustrantes a nivel, si me permitís el desahogo, y Arturo tú también lo sufrirás, porque al final yo sí estuve muy involucrado con ellos y además habían desarrollado unas políticas y unos procedimientos que les permitían a ellos tener, en fin, no había un componente que no se testara para tema de accesibilidad, vamos, todos los componentes que salían se probaban y tal. Pero eso se va al traste. Cuesta hacerlo a 10 años o 15 años y en un ratito se va al traste porque alguien no lo... Entonces eso sí es un problema y por eso creo que como hemos dicho antes, a nivel de automatización es donde está el... Pero ese es el análisis. ¿Por qué se ha ido al traste? Lo debéis saber. ¿Por qué se ha ido al traste eso? Porque ahí es donde está el problema. Yo no lo sé y te digo, aunque lo supiera... No lo dirías. No lo podría decir. Ya. Porque verdaderamente es para estar muy preocupados, porque vamos a ver, yo entiendo que cuando tú comentas que ha habido una labor, tanto tuya como de toda la organización donde estás y eso, y estabais muy contentos y estaban... No, te hablo de antes. Yo no, el W3C no hace ni consultoría ni auditoría. Yo te hablo de mi de la otra etapa. Sí, ahí vale. Y estabais muy implicados y verdaderamente se veía, ¿no? Que había... Y de repente algo pasa, que todo ese conocimiento, todas esas habilidades, todo ese valor, porque vamos a hablar de cómo se tiene que hablar, es decir, todas las mejoras de accesibilidad dentro de una app no es para la gente con discapacidad, es para cualquier ser humano que por efectos de la vida va perdiendo facultades. Entonces, es que, claro, yo vuelvo a decir lo mismo, igual estoy ya cada vez un poco más punky, ¿no? Pero esto es así, maldita la gracia de pertenecer a la discapacidad y a cualquier historia y que trafiquen con los políticos con esta palabra y con estas circunstancias. Es decir, no. Vamos a ver, aquí tenemos necesidades los humanos, necesidades en cualquier momento de la vida, estemos catalogados como tal, denominados como tal o no, es que las tenemos y cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. ¿Quién lo han entendido de esto? Pues el mal básico no puede ser. Bueno, lo mismo tampoco cuesta hacerlo bien que mal, ¿no? Cuesta un poco, a veces cuesta un poco más hacerlo bien, dependiendo de qué punto partamos. Claro, si partimos de cero, el coste es marginal y es pequeño. Si partimos de una app, de una web, de un servicio que ya está hecho, pues puede ser importante, ¿no? Depende de en qué punto nos encontremos. De hacerlo, ahora desde que se conoce, hacerlo bien cuesta lo mismo que lo otro y la gente lo va a seguir haciendo mal. Arturo, ¿tú piensas que después de esta acta la gente lo va a hacer bien? No lo va a hacer bien. Luego depende del sistema de prioridades que tengamos, ¿no? A la hora de poner una app, un servicio en producción, depende de lo que la empresa en cuestión pues quiera hacer y cómo lo priorice. Si ahora, por ejemplo, que está muy de moda, y creo que en este caso que estamos hablando algo de esto ha habido, que han querido hacer una app que la han remodelado completamente desde el punto de vista de la IA, pues si para hacer eso tienen que pasar por encima de otros
puntos, de otras prioridades, de otros tal, que no son bloqueantes, pues han pasado por encima de ellos. Si la accesibilidad, como otros puntos, igual que la seguridad, por ejemplo, en un banco es un punto crítico, quiero decir, es un punto bloqueante. No sale una app si alguien dice que es insegura. Efectivamente, es un punto Las bloqueante. apps siguen saliendo, claro, aunque sean inaccesibles. Claro, en banca, pero eso no pasa con accesibilidad. En Apple, en Android, en todos los sitios tenemos esa... Pero la accesibilidad no es un punto bloqueante. Es que no es accesible, igual, tira para adelante. Pero la banca sabe cómo está envejeciendo la población española. ¿Y qué? De todas maneras, Ricardo, fíjate, ahí ya entramos y nos vamos un poco del... Pero, dice, ¿cómo está envejeciendo la población española? Realmente las necesidades de accesibilidad de una persona mayor, va a haber algún solapamiento con las necesidades de una persona sorda o de una persona ciega. Pero el solapamiento está muy definido. Las necesidades pero hablo de la propia senilidad. Son diferentes. Por lo tanto, al final, no es tanto, yo no lo centraría más o menos en si hay necesidades de envejece la población o tal, sino, oye, esto lo tienes que hacer porque pero es que ellos estaban obligados de hace ya mucho más tiempo que ahora este acta europea. Lo único que va a hacer es armonizar, es decir, que sea el mismo requerimiento o mucho más parecido aquí que en Francia, que en Italia. Pero los bancos han estado obligados a ser accesibles desde hace ya bastante tiempo, porque todos facturan más de X cantidad que ponía la legislación, porque todos pertenecían, digamos, a sectores estratégicos, que la legislación también los definía. Entonces, esto al final es un cálculo que alguien dice, bueno, yo sé que esta nueva acta me permite este resquicio por el cual no me van a poder pillar, tengo X tiempo para resolverlo. Y puedo pasar sin resolverlo. Y es una impotencia grande la que se siente muchas veces, pero al final pues estamos en el puede pasar sin resolverlo relativamente, ¿no? Es decir, cuanto a los clientes... Sí, claro, hasta que llegue el momento que alguien le ponga el cascabel al gato, claro. Pero, sí, pero bueno, ya hasta pero de momento con la ley en la mano, con el acta en la mano, tú tienes esta aplicación. Claro, vale, es antigua no hay una voluntad. Vamos a ver si la actualizan cada 15 días como antes esta aplicación o la dejan ahí sin actualizar ahora un tiempo. Tiene que pasar a ser ese punto que decimos de bloqueante, ¿no? De que hoy por hoy es porque la empresa en cuestión quiera y pues queremos ser accesibles, queremos ser los mejores, queremos ser la punta de lanza y queremos que nuestra aplicación sea la mejor, sea la más accesible en este caso. Ya te digo, la banca, por ejemplo, en España tendría que haber sido accesible desde hace ya mucho tiempo. Pero no lo es. Y no es bloqueante. En ningún caso no es bloqueante. Que no es accesible, no pasa nada. A producción con ello, que no pasa nada. Porque no tenemos un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley, que sea efectivo, ¿eh? Porque al final las pocas denuncias que se han puesto en España al amparo de las diferentes legislaciones no han terminado bien. O han terminado con una sanción que es muy fácil decir, pues yo esto prefiero pagarlo y pasar página y ni molestarme. Y cuando no, han terminado diciendo el juez, bueno, como esta empresa trabaja por la accesibilidad, que yo sé que tiene un contrato, que yo sé que tiene un acuerdo de colaboración con tal, pues oye, con eso tiramos. Y eso tampoco es. O sea, al final está muy bien colaborar y trabajar, pero si tú tenías una obligación de cumplir con un requerimiento y no lo has cumplido, pues esa obligación tuve mañana. Yo si se me olvida declarar una factura mía, yo puedo decir, no, pero es que yo estoy trabajando con Hacienda. Sí, usted estará trabajando lo que quiera, pero usted la sanción administrativa se la lleva. Y si la paga antes de tiempo, sí, a lo mejor le hacemos un descuento, pero de momento se la lleva. Esta gente han tenido una manga ancha que ha sido, yo creo que... Sí, con descendencias, es lo mismo, sí. Es un gran problema que ha habido hasta ahora, ¿no? Que no había sanciones o incluso les excusaban precisamente y no pasaba nada. Si hubiera habido sanciones ejemplares, pues también hubieran motivado a que hubiera habido más sanciones. Pero cuando no las ha habido... ahora hay un acta y no hay sanciones, no hay ni reglamento, no hay nada. Y ahora las personas físicas, ¿qué pueden hacer? ¿Se va a poder reclamar? ¿Qué vamos a poder hacer a partir de ahora? Claro que sí, tú puedes ir a un juez a decirle, oye, mira, este producto que está bajo el alcance de aplicación de la legislación europea no cumple. Tú lo puedes hacer igual que lo has podido hacer hasta ahora en base a otras legislaciones. Tú puedes hacerlo. Puedes ir cuando sepas la comunidad autónoma, a la ventanilla y decir, oye, ¿cuál es la autoridad de vigilancia que tiene usted aquí para este tema? Le puedes preguntar a la comunidad autónoma. Puedes ir al Observatorio de la Discapacidad, abrir una reclamación allí y decir, oye, esto, ¿cómo? O sea, se pueden hacer cosas, se han podido hacer antes y se pueden hacer ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos otro instrumento más que
clarifica, yo creo que más, porque es verdad que nosotros en España mucho de lo que está en la directiva ya lo teníamos, pero clarifica más y da la fuerza de que es Europa. Aquí muchas veces en España ha tenido que venir Europa a tirarnos de las orejas y entonces ahí es cuando hemos Sí, porque de momento con la banca española no hemos conseguido nada, teniendo casi prácticamente traspuesto casi todo y no ha sido efectivo, ¿no? Eso es un poco la lectura final de la historia, aunque aún transponiendo cosas tampoco garantiza eso que se vayan a cumplir de hoy para mañana, que no quiero ser negativo del todo, que a mí que se hable, que se fije en algún sitio y que un ciudadano tenga la posibilidad de coger un documento, no sé hasta qué punto vinculante, y llevarlo a una autoridad, no sé hasta qué punto autoridad con peso, y realmente hacer una demanda, eso sí, se le ocurra a todo el ciudadano, ¿no? Que encima es el damnificado. Pero bueno, hay gente que tiene mucha capacidad para hacer eso también. Y organismos e instituciones que tienen... Hombre, yo espero que las instituciones... Yo creo que eso también... Creo que las instituciones sí que deberían ponerle a sus afiliados y socios canales para facilitar manuales de cómo se hace esto, y canales y asesoramiento y orientación, claro. Y ellas mismas, ¿por qué las asociaciones e instituciones a nivel grupal, por qué no hacen también más en esta línea, ¿no? ¿Qué papel juegan las asociaciones de usuarios, de personas con discapacidad? El más relevante es el que han llevado ahora gestionando todo esto, ¿no? Porque han estado implicadas a tope, ¿no? Yo te iba a decir, la Comisión Europea sí puso mucho énfasis en su momento en que las asociaciones de personas con discapacidad estuviesen representadas en la deliberación, primero de los textos jurídicos comunitarios, las actas, básicamente, por decirlo claro, y segundo también que estén representadas en el desarrollo de los estándares voluntarios, estos que hemos dicho antes que sirven para garantizar la presunción de conformidad, que es como se llama esto técnicamente. A nivel de esa implicación la ha habido a través del Foro Europeo de la Discapacidad. Sí. Pues, ahí están personas que representan al EDF y que están en comités y demás y tal. Pero eso es una cosa. Otra cosa es luego que efectivamente haya que currar y que haya que poner la cara para que se cumpla la legislación y esforzarnos y poner recursos a que se garantice el cumplimiento de la legislación, porque eso es tan importante como estar en la mesa es importante, pero garantizar el cumplimiento de la legislación es determinante, no es importante, es determinante. Sobre todo que la legislación llegue a los interesados, tanto a las personas, ¿no?, que van a recibir los bienes, servicios, productos, como quien tiene que producirlos o prestarlos. Eso también es importante y es lo que hablábamos antes. Yo tengo ahí dudas de que todo llegue como tiene que llegar, pero bueno, es una percepción mía. Me refiero a que alguien sea consciente de que cuando esté haciendo algo tiene que hacerlo accesible. Es decir, yo creo que la gente, el industrial, el empresario, el productor, es que no sé cómo llamarlo, el servidor que vaya a dar un servicio y eso, no sé hasta qué punto va a tener conocimiento de esta acta, que no es ni ley. Ni norma. Pero entonces, cuando se haga un edificio, si mañana el edificio se cae y al arquitecto cuando lleguemos le preguntamos, oye, ¿qué ha pasado? No, es que yo no sé, usted sabía que tenía que haber hecho este edificio y haber puesto este grosor de ladrillo y esta profundidad de cimentación y dice el arquitecto, no, yo eso no lo sabía. Yo eso, me acabo de enterar, tío, una putada, pero con perdón de la pero ahí hay leyes que sí que lo regulan y reglamentos, pero aquí no. Pues aquí también. Aquí está, para empezar, unos estándares que llevan años a disposición del público. Las pautas empezaron con la 1.0, seguimos 2.0, 2.1, 2.2. El estándar digital, el N301549, estamos hablando de su actualización, pero el estándar está desarrollado desde, si no me equivoco, la primera versión salió el año 2012, el estándar está ahí. Tú puedes leerte ese estándar y cumplir con todo lo que hay para cumplir, salvo la parte de la actualización que está todavía trabajándose, pero todo lo demás que se hizo antes, ahí está. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Sí, pero es que esto no es una ley. ¿Cómo lo tengo que decir? A ver. Sí, es una ley en el punto y hora que entra en el Boletín Oficial del Estado, claro. y que es una transposición de una directiva europea, ya es una ley española. Claro. Sí, bueno. Ya tiene rango de ley. Una vez que se ha realizado la transposición, ya tiene rango de ley nacional. Otra cosa que tenga más o menos un régimen sancionador y que haya unas inspecciones de oficio o no, bueno.
Sí, que la monitorización, por utilizar un término que se utilizó en la directiva anterior, es todavía poco clara. Eso sí es verdad que es un problema. Claro, que sea un poco Pero ambigua. una cosa es eso y otra cosa es que no haya ley. Ley ha habido, hay y habrá. Y estándares que te puedan facilitar a ti como proveedor de servicios y como productor, fabricante, distribuidor, etcétera, cumplir, ya hace mucho tiempo que los hay también. Entonces, sí, pero no estamos hablando de lo que dice esta ley que llegue a esta gente. Y eso yo creo que no, de momento no, bueno, tengo que verlo. Las microempresas están exentas sí. precisamente porque se presupone que para una empresa de menos de 10 trabajadores pues es complicado este tema. Pero una gran empresa, una gran industria que tiene su gabinete jurídico, un gabinete jurídico que sabe perfectamente que puede sacar una aplicación que no es accesible antes de que entre en vigor el acta, porque eso le da más tiempo para poder hacerla, que esas cosas sí demuestran que la gente se lo estudia. Pero cuando es una empresa pequeña, pues no la hace no accesible, y luego cuando ya tenemos 11 trabajadores, que así que estamos obligados, decimos que ya es un coste desmesurado y que no podemos cumplir con ella y ya está. Pues sí. Y ahí estará la argumentación que se haga a nivel de exponer el caso, y estará el juez que diga si es verdad eso o es mentira, o la Comisión Europea, porque al final aquí estamos hablando de dos procesos: un proceso judicial que se puede abrir siempre que se quiera, pero también estamos hablando de un proceso que es meramente administrativo y que tendría que llegar en un momento determinado a la Comisión Europea. Caso práctico, vale. Máquinas de vending que venden billetes para coger el tren. Si la nueva te la ponen, la máquina nueva, ya estamos en el año que viene, por poner una fecha. Cercanías están exentos, ¿no? Ahí no tienes que pedir ayuda. En un ayuda. cercanías, sí. Vale. En un larga distancia, yo entendería que no, porque es la parte urbana e interurbana que sí queda. Sí. ¿Y creéis que lo van a poner? Pues no lo sé. Eso ahí ya sí que es la pregunta del millón de... Yo no. Yo creo que no. Mira, ya que estamos hablando de servicios telemáticos de comercio, de compra, por ejemplo, compras en supermercados, que es imprescindible y sobre todo es una de las formas de hacer compra accesible. Es decir, ¿esto sí que entra dentro del acta? Sí, yo creo que en el sentido de que puedas tener tu aplicación accesible y tu web accesible, sí debería serlo, claro. Pero si hacen una nueva o si siguen utilizando la que hicieron hace Igual, 2 años. si siguen utilizando, tienes un plazo todavía de carencia. Si la haces nueva, tiene que ser. Pero aquí sí que son lo de los 5 años, ¿no? En los 5 años... Sí. Vale. Si no me equivoco, son los 5 años que hemos dicho antes. Sí. Vale. ¿Qué más productos y más cuestiones que hoy por hoy echemos en falta, que no tienen accesibilidad, pueden verse influenciadas por esta nueva acta? Yo creo que hemos hablado de prácticamente todas. El sector público es otra guerra, no va en esto. El sector público es otra guerra. De hecho, una de las cosas graciosillas que yo creo que si leemos, o al menos si mi lectura de la directiva es correcta, es que tú puedes reclamar a nivel judicial, puedes reclamar al sector privado, pero al sector público no le puedes reclamar. Entonces, sí que eso es curioso. Pero sí, yo creo que a nivel de productos, eso es. Los libros digitales los hemos cubierto ya también. Y yo creo que no hay mucho más. Hemos hablado del pasado, del presente y cómo ves el futuro. ¿Crees que esto va a ayudar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo lo veo como parte del andamiaje que Europa le faltaba. Estados Unidos ha tenido siempre su ley 508. Vamos a ver ahora qué pasa con eso, porque también es verdad que los vientos que soplan ahora son diferentes. Entonces, cuesta mucho hacer las cosas y muy poco deshacerlas, desafortunadamente. Yo creo que esto es parte del andamiaje de la Comisión Europea. Tiene que haber más cosas. Vamos a ver
también de cara a muchos años todavía, no es que vaya a ser mañana, pero el W3C está desarrollando también las pautas 3.0 y en el futuro esperamos que eso también forme parte de la regulación europea. Pero es un tema que hay que tomarse con paciencia, es un tema que no es de hoy para mañana, pero que sí pone, yo creo, una serie de mínimos indispensables que ya sí son requeridos en Europa y que lo importante ahora es ponernos todos a trabajar para que eso se cumpla, lo que se puede cumplir con el texto que tenemos, que no es perfecto ni mucho menos, se cumpla, porque sí es verdad que si no, si al final dentro de 10 o 15 años nos miramos y decimos, bueno, pues al final no se ha cumplido mucho, sí habrá sido un fracaso, pero si se logra que se cumpla más de lo que se ha estado cumpliendo hasta ahora, yo creo que estará por bien empleado. Como fechas importantes tenemos el 28 de junio y cuál es más. Sí, el 30 es ya el plazo, el final de... El 28 de junio y el 30 me refiero, el plazo de los productos antiguos. El 27, no recuerdo exactamente la fecha, si han dado alguna fecha en la transposición para también el tema de la accesibilidad en entorno construido, que no hemos hablado mucho, pero también me parece que hay países que sí requieren que se cumpla con un estándar que se va a desarrollar de accesibilidad en entorno construido. Y la fecha esta que decía Ricardo, que esa es para verla, ¿no? Del 45 con productos cuya vida útil se pueda justificar que llega efectivamente hasta ese año, que no sé cuántos estaremos aquí en el 45, pero bueno, ahí está la fecha. Sí. Sin ser la panacea, pero es un instrumento más que tenemos. Yo siento haber estado tan reactivo y escéptico, y sigo estándolo, porque es como, vamos a ver, sí que reconozco todo el trabajo y verdaderamente el planteamiento que tú ofreces, Dani, me parece lo correcto. Yo por lo personal no me lo tomo, no te preocupes que a mí no me... No, si no me estoy justificando ante ti, yo, de hecho, me parece bien y sí que creo que son unos mimbres necesarios. Es decir, otra cuestión es que sean efectivos. Ahí es donde está mi escepticismo. Y entonces aquí sí que quería hacer un aviso a navegantes. Una vez más, creo que tanto los usuarios de forma individual o a través de organizaciones o instituciones vamos a tener que mover el cotarro, vamos a tener que empezar a ver, a estudiar bien todas estas normas o esta acta y empezar a ver dónde están esta serie de estamentos de vigilancia y hacer reclamaciones, porque no va a quedar otra. No va a quedar otra. Que luego sean efectivas o no, pues no lo sé, pero no nos va a quedar otra. Totalmente, eso es así. Eso no ha cambiado con la nueva legislación y dudo mucho que vaya a cambiar. Al final sí es verdad que es un tema de pico y pala, ¿no? Que es una expresión que está hoy un poco mal vista, pero que yo creo que sigue siendo igual de efectiva que siempre. Igual. Sí. Bueno, pues hacemos un breve resumen de lo que hemos ido viendo y vamos terminando por ahí. Pues sí, comentar nada, si te parece, que lo que hemos venido a discutir o a debatir hoy es el Acta Europea de Accesibilidad, que entró en vigor el 28 de junio del 2025. Es un acta que se aprobó por parte de la Comisión en el 19, que se ha ido transponiendo a los diferentes países porque es una directiva, no un reglamento, y por lo tanto sí requiere de una transposición individual. España lo traspuso en el año 23 y cubre pues una serie de productos y servicios, pues entre los cuales hemos comentado webs, aplicaciones móviles, cajeros automáticos, máquinas autoservicio, libros digitales, etcétera, ¿no? Máquinas de gestión de turno, cualquier máquina, digamos, que se puede denominar autoservicio, que esté dirigida, eso sí es importante, a consumidores finales, está incluida en esto. Hay una serie de excepciones que no aplican, como por ejemplo a los temas de multimedia y ofimática, que están exentos. Todos los documentos que sean anteriores al 28 de junio del 2025 están exentos. También están exentas los servicios y productos anteriores a ese 28 de junio, y todos van teniendo un tiempo de carencia que en el caso, por ejemplo, de las webs y de las aplicaciones son de 5 años.
Exactamente. El 2030 sería un año para estar pendientes si toda la gente ha hecho los deberes en las webs. Y Volveremos a tener esa sensación ya de que el día que pongan el 28 de junio ya, los consultores ya que se vayan todos a casa, porque ya no habrá nada más que hacer, ya estará todo accesible. todo ya hecho, sí, será como mágico. Y luego nada, hemos hablado también que las empresas de menos de 10 trabajadores o que facturen menos de 2 millones de euros en un año no tienen obligación y derecho en poner en marcha esta acta. Y bueno, el contenido de esta acta. También ocurre lo mismo con algún tipo de transportes o servicios, que bueno, hablamos de los cercanías en comparación con los larga distancia y todo esto, también estarían fuera. También hemos comentado que muchas tanto de los servicios y sobre todo productos que hayan sido puestos en marcha antes del 28 de junio, pues tienen, y que no sean páginas web, pues tienen, pues eso, una posibilidad de seguir siendo utilizados sin accesibilidad durante un número de años probablemente para ellos razonables, que pueden llegar hasta 20. Es decir, es un tema un poco delicado. Y bueno... Está parcelado al hardware, ¿eh? Eso no es... es importante también esa distinción, que eso es hardware. ¿No? Sí, lo otro hemos dicho 5 años, ¿no? Sí, correcto. Y nada, he vuelto a decir lo negativo, pero... Pero me toca en este episodio fijarme en eso porque realmente me inquieta, ¿no? De que al final ya sabéis que que en este tipo de cuestiones no tengo mucha esperanza. Bueno, pues ojalá que estés un poquito equivocado. No digo yo mucho. No, que esté mucho, totalmente, si puede ser. Sobre todo como acicate a decir, bueno, ya que lo tenemos que hacer y que es susceptible, al final esto va a grandes industrias y a grandes empresas, ¿no? Al final esto es lo que va. Bueno, ojalá la gente sí que tome nota y lo lleve a cabo. Ahí está. Y lo has explicado muy bien, Dani, te lo agradezco un montón. Nada, un placer estar con vosotros y en otra nos escucharemos. Muchas gracias, Dani, por haber estado con nosotros y haberlo contado tan bien. Y esperamos volverte a escuchar por aquí. Venga, un saludo para todos. Chao. Recordamos nuestros medios de contacto, Ricardo. Pues muy bien, nuestra dirección de correo electrónico para que podáis enviar cualquier cosa, reclamaciones, sugerencias y demás es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de voz o de texto en el +34 644 640 792. Bien, os agradecemos muchísimo, como siempre, que hayáis llegado hasta aquí y os esperamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 ¿Qué hacéis exactamente dentro del W3C? Yo estoy dentro del perdóname, voy a empezar esto otra vez, Arturo, me he tragado, tío. Por tanto, a día de hoy que los TPVs tienen cajeros, espérate un segundo, he hecho para atrás. A día de hoy que los TPVs ya muchos tienen pantallas táctiles que no. ¿Preguntas tú, Arturo? ¿Lo preguntas tú? ¿Por cambiar de voz? No, como quieras. ¿Eh? Como quieras.
Sí, pues adelante. Espera, que voy a hacer una gilipollez. Pi, pi, pi. Ya. Es que luego no tenemos sino material para las tomas falsas y le gusta de vez en cuando. Es verdad que lo hago para cuando lo pases a velocidad 2. Por lo menos lo escuches rápido, como hacíamos con el libro hablado antes, Claro, claro. pi, pi, pi. No, entonces, hostias, aquí donde tengo que cortar. Nada, que estoy tonto, ya está. Venga. Venga. A ver. 1, 2, 3. Y a ver, que me centré. Accesibilidad. Perdonadme porque tengo aquí las 3 gatas que tengo que se han puesto a pegar aquí. Madre mía. Si quieren intervenir, que intervengan. No hay Quieren problema. intervenir. Sí. Venga, vamos a empezar otra vez, ¿no? Sí. Empezamos, sí.